Bendiciones, que el Señor les bendiga. En esta hermosa tarde vamos a compartir un mensaje de parte de nuestro Señor, a la gloria y la honra de su nombre. Amada Iglesia del Señor, vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Gracias por el momento y el privilegio que nos da, Señor, de compartir tu palabra en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar una palabra del Señor en capítulo 11, donde vamos a buscar la palabra del Señor en la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre y el que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir a horas de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, dice Jehová, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Vamos a buscar la palabra del Señor como la estábamos leyendo en este versículo, capítulo 11. ¿De dónde sale este hombre que empezó a edificar esta torre que iba hacia la cúspide del cielo, y en contra de la voluntad de Dios? Porque Dios le había enviado a ellos a esparcirse. Ya Dios había enviado una palabra de multiplicarse, de esparcirse por toda la tierra. ¿De dónde sale este hombre que empezó a edificar esta torre? Este era un gobierno humano, en su propia ideología, en su propio yo, en su propia costumbre. Mire, dice la palabra del Señor en el versículo 9, que en el momento entre los hijos de Noé, dice que Noé tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Sem, Jafet y Cam. Pero dentro de esos 3 hijos, dice la palabra que Noé se había embriagado y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam deshonró a su padre. Cam vio a su padre desnudo. Sem y Jafet no. Y como Cam fue el que lo vio, y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vio Noé después lo que el diluvio vivió Noé el diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Pero ya él, en la palabra del Señor, dice que como Noé había, estos 3 hijos, uno había deshonrado a Noé porque lo vio desnudo, empezaron a buscar esa descendencia de Canaán. Y dice que los hijos de Cam eran Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus
Seba, Ávila, Sacta, Ramá, Zacteca y los hijos de Ramá, Seba y Sedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Y dice la palabra en el versículo 9, y fue vigoroso cazador, escuche, delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel en la tierra de Shinar. Este hombre tenía un espíritu de un anticristo. Dice la importancia de esto. En la escritura, del 9 al 10, dice, la escritura pone a Nimrod en el inicio de Babel. Nimrod era un descendiente de Can y a menudo se le considera un tipo de anticristo, según la descripción que se hace de él en este pasaje de Babel, en el lugar natal del reino del hombre que se opone al reino de Dios. Babilonia tiene el rol más prominente de la historia de la oposición humana a Dios. Génesis 11, Daniel 2, 7. Babilonia viviría durante los 7 años de la tribulación, como dice Apocalipsis 17, 14. El incidente de esta torre es un juicio a la dispersación del gobierno humano, ya que el hombre no se había dispersado por toda la tierra como Dios había ordenado. Y este gobierno se opone a Dios porque es un anticristo instaurado en un gobierno mundial. Durante la segunda mitad de la tribulación, Dios habrá de intervenir y este gobierno fracasará como fracasó la torre de Babel. Todo gobierno opuesto a la voluntad de Dios, la palabra dice que fracasará en medio de la tribulación, porque se opone a la voluntad de Dios. Si ellos sabían que tenían que ser esparcidos por todas las tierras, hubo en ellos una desobediencia y una rebeldía a Dios, porque se opusieron a lo que Dios ya había establecido en la palabra del Señor, en el capítulo de Génesis, cuando Él le dijo que se tenían que multiplicar y que se tenían que distribuir por todas las tierras. Pero ellos eran un pueblo, una nación que se centraban en ellos mismos, que se habían ordenado conforme a ellos mismos, habían ellos un yo, y había una influencia que sabiendo ellos que ya tenían una conciencia, que sabían lo que estaban diciendo. Es más, ellos dijeron, pongamos un letrero para que cuando nos esparcimos, como que el letrero les iba a guiar a ellos y volver a ellos a lo mismo. Pero Dios no piensa como el hombre piensa. Dios dijo, vamos a confundir las lenguas. Mire cómo el hombre pensó en el versículo de la Torre de Babel. En el versículo 11, el hombre piensa, dijo, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúpide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Imagínense esto. Ellos teniendo conciencia de lo que era malo y de lo que era bueno. Y dice, hagamos un nombre. Pues ellos no se querían esparcir. Ellos no querían de repente predicar el evangelio. Ellos no querían de repente seguir la ley de Dios, de obedecer a Dios. Ellos hicieron esa torre porque a ellos les plació hacerla, porque ellos querían centrarse en su propio yo. Cada persona edifica su propia verdad. Analicemos cómo está el mundo hoy en su propia verdad. Se desvían a un propósito que Dios tenía para ellos. Ellos se desviaron a su propia verdad, a creer de que ellos estaban correctos, como estaba también Sodoma y Gomorra. Estaban correctos ellos. Y ellos estaban viviendo en una verdad humana. Babel, hermanos, en hebreo, significa confusión de lenguas.
Y hoy día existe también confusión de lengua. Nimrod significa rebelión. Sinar significa vigilar. Esto es cuando andamos, amados, caídos, pensando en el mal, desanimados, porque ellos se durmieron en su propia rebelión, en su propia desobediencia. No vieron que lo que venía, ellos pensaron que así como estaban era correcto. El hombre buscó un sustituto. Mire, que imagínense que ellos no usaron la roca es Cristo, hermano. Ellos usaron, en vez de roca, de piedra, usaron ladrillos y edificaron en contra de Dios. Ellos no querían obedecer a Dios. Buscaban un diseño principal. No lo buscaron, que era Dios en sus vidas. Babel es un símbolo de una religión. Ellos querían adorar allí dioses paganos. Recuerde que viene de Babilonia. Ahí hay muchos religiosos hoy día en el mundo actual, pero no logran cambiar. Y por más que puedan escudriñar la escritura, no les lleva a esa revelación. Buscan a través del misticismo. Ellos tenían miedo de ser dispersados. Y en ese momento ellos tuvieron que reaccionar. Porque cuando el Señor empezó, dice que desciende Jehová para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un lenguaje. Pero ahora descendamos y confundamos su lengua y serán esparcidos, porque ninguno de ellos iban a volver a hablar el mismo lenguaje, su lenguaje humano, su lenguaje, el yo de ellos. Ellos querían, para ellos, estaban centrados en esto, pero hubo algo en ellos, que a pesar de que era malo en contra de Dios, mire, se unieron y edificaron, estaban unidos. Si ellos estaban en contra de Dios y se unieron, ahora usted que estamos con Dios, nos debemos de unir más para edificar con más a cada alma, a cada persona que se está apartando. Esa era una influencia babilónica, una religiosidad. Había en ellos una filosofía humana y los expulsaba a ese yo. Ellos estaban confundidos, hermanos. Y el Señor les había hablado de que era un gobierno opuesto a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la voluntad de Dios, cuando Dios le había dicho que tenían que ser multiplicados, que tenían que ser distribuidos por toda la tierra. Entonces ellos tuvieron una parte de que, como dice la palabra del Señor en el versículo 9, el pacto noéico, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en el versículo 2 y dijo, el temor y el miedo de vosotros era sobre todo ellos, sobre todo animal, sobre todo ser humano. Ellos tenían miedo. Y nosotros también sabemos que hay leyes que se están oponiendo a la voluntad de Dios y que en medio de todo lo que usted está viendo, de repente hay gobiernos que se están oponiendo, que están llevando leyes contrarias. Pero Dios es un Dios justo, un Dios que Él, de repente estas personas no vieron esto, no lo vieron. Ellos vieron la edificación, la torre hacia donde iba, como ellos la estaban haciendo. Usaron otros elementos que no eran los elementos. Dice que los elementos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Ellos cambiaron todo lo cambiaron. Y así mismo Dios, como ellos cambiaron todo, así mismo Dios les cambió su lengua. Y así mismo, como ellos pensaron no distribuirse sobre la tierra, pues para Dios no hay nada imposible. Dios vio todo desde las alturas. Y desde el cielo Dios está viendo todo lo que está pasando en esta tierra. Y aquel que no tiene temor de Dios, pone dioses paganos delante de Dios. Pone otros deleites. Muchas personas pueden estar poniendo en estos momentos el yo de ellos
no, yo voy a ver novelas, a ver cosas que no me edifican. Y Dios está viendo que en medio de esa novela tú no eres edificado. Y usted está teniendo un yo que me dice, yo soy así, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que yo quiero. Pero estos hombres no vieron a ese Dios que estaba allá arriba y que estaba viendo de los cielos, que estaban edificando una torre que era en contra de su voluntad, porque era un gobierno humano, una ideología humana. Tenían una costumbre de ellos. ¿Y qué era lo que iba a haber en este templo? Dioses paganos. Ellos iban a adorar a otros dioses. Ellos iban a tener mujeres. Ellos iban a hacer un mundo en esa torre. Y que nadie más supiera, solo ellos. Pero Dios lo sabe todo y lo ve todo. Y cuando ellos pensaron que no se iban a distribuir o no se iban a esparcir por la tierra, ellos dicen, vamos a hacer un letrero, pues, y pongámosles el nombre. Dice la Biblia que le iban a poner un nombre. ¿Y cuál era ese nombre? Dice, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál era ese nombre? Pregúntese. ¿Podremos hacer algo que Dios no sepa? ¿Podremos ocultar algo que Dios no sepa? ¿Podremos nosotros poner nombres sobre todo nombre que Dios no sepa? Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Mira los pensamientos de ellos y mira los pensamientos de Dios, diferente al hombre. Y este Nimrod sale de la descendencia de Noé, porque él sale de Can, del hijo que deshonró al padre. Y cuando un hijo deshonra al padre, si nosotros deshonramos a Dios, ¿qué va a venir sobre nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros deshonramos a nuestro Dios? Al Dios verdadero, al Dios que mandó a su único hijo a morir por nosotros. De la descendencia de Sem, amados, de esta descendencia de Sem, Israel, la nación escogida por Dios, nacería a través de Sem. De esta manera, a través de Sem, Dios satisfaría las necesidades espirituales de la humanidad a través de la descendencia de Sem. ¿Por qué? Porque bendijo Jehová, Dios, dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y Canaán su siervo. Por eso, de esa descendencia se iba a seguir predicando el evangelio, se iba a seguir predicando la verdad. De esa descendencia, bendita por Dios, como la bendijo Noé, iba a salir estos hombres que iban a predicar hoy el evangelio de Cristo. Y los que predicaron el evangelio en la palabra del Señor, que no todo terminó aquí, sino que siguieron predicando. Todo gobierno que se opone a Dios tendrá un encuentro con Dios. Toda aquella ley que se oponga a la voluntad de Dios tendrá un encuentro con Dios. Todo gobierno humano, toda ideología humana, toda filosofía humana tendrá un encuentro con Dios, así como lo tuvo la Torre de Babel. Así que cada uno de nosotros sabemos a dónde estamos edificando. Edifiquemos altar a Jehová. Edifiquemos nuestro corazón a Jehová. Edifiquemos nuestra alma a Jehová. Edifiquemos nuestras casas a Jehová. Edifiquemos en este tiempo a la familia a Jehová. Que cada célula sea para la gloria de Dios. Edifiquemos allí en cada red de crecimiento altar a Jehová, a nuestro verdadero Dios, que no hay dioses sobre él, que solo Dios, el que tiene poder. Él es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, y Él está en todos los lugares. Él es un Dios de poder. Él es un Dios que todo lo ve. Él es un Dios que lo sabe todo. Así que no podemos edificar fuera de la voluntad de Dios, porque Él es un Dios que todo lo sabe. Él es nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús.
edifiquemos altar a Jehová en nuestras casas y que ningún gobierno humano ni ninguna ideología humana nos cambie nuestra manera de pensar ante Dios. Ellos tuvieron un cambio en su vida. Su mentalidad era humana. Eran hijos de hombres, dice la palabra, religiosos, en contra de Dios, porque ellos conocían el Evangelio, pero fueron religiosos y pusieron dioses paganos delante de Dios. Así que le invitamos a que pongamos a Dios en el primer lugar y le hagamos altar a Jehová de los ejércitos. Bendiciones, que esta palabra sea de bendición a tu vida, para que el Señor se glorifique en tu vida y que no haya nadie que nos limite a predicar el Evangelio de Cristo, así como lo recibió esta bendición de Dios que vino sobre Sem, sobre Jafet. Así mismo seamos benditos nosotros y bendizcamos. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Bendiga a su hijo, hermanos, que nada ni nadie lo saque del principio, de las costumbres que Dios nos ha enseñado a nosotros, de su palabra, de lo que son principios de Dios. Que nadie saque a nuestros hijos de la verdad. Que cuando venga ideología humana, nuestros hijos estén preparados. Que cuando venga otras leyes que quieran poner ante Dios, ante la voluntad de Dios, nuestra familia esté preparada y nuestros hijos estén preparados y nuestra casa esté edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.